Bueno, vamos a continuar nomás ya, ¿les parece bien? Y quiero entrar con un repaso rápido de la parte de lo que es el suicidio, ¿sí? Nos faltó lo que son los mitos, eso es lo que quiero mostrarle hoy, ¿sí? Para después dar lo que es el trastorno bipolar. Bueno, déjenme ver ya. Ya está. Ahí. ¿Se ve la presentación? Sí, profe, se ve. Genial, bueno. Eh, Esta es la definición etimológica, ¿sí? Es un significado literal, teniendo en cuenta el origen de sus palabras, significa acción de matarse a sí mismo, ¿sí? Eh, bueno, esto creo que ya saben, ¿verdad? Esto tiene que ver con la autodestrucción. Uno se quiere autodestruir, ¿sí? Por acción u omisión. Eh, Fíjense, al año mueren aproximadamente 1 millón de personas debido al suicidio consumado. Estos son datos importantes, ¿sí? Entre 800.000 a 1 millón de personas por año están muriendo por suicidio. Y esto es algo que ya saben ustedes, ¿verdad? Las mujeres son las que tienen más tasas elevadas de suicidio y de intentos, ¿sí? Comparando con los varones. Los varones tienen una tasa 3 a 4 veces mayor de suicidio consumado, ¿sí? Fíjense, qué interesante esto, ¿eh? Y ya habíamos hablado vez pasada por qué ocurre esto. ¿Por qué el varón se suicida más que la mujer? ¿Se acuerdan? Vamos a ver qué tal la memoria. Repetimos, profe. ¿Por qué el varón se suicida más que la mujer? ¿Por qué el varón muere más por suicidio que la mujer? Y la mujer es la que más intenta. Hablamos de esto nosotros la pasada. Por la letalidad de los métodos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí, profe, sí. Uh-huh. Bueno. La Esta, mujer solamente aplicaba más el cortarse y cosas así. sí. Pero también tenemos que tener en cuenta que eh, por más que sea un corte con lechuga, es como le digo yo alguna vez a los pacientes, ¿verdad? Se cortó con lechuguita, eso es una conducta de suicidio, ¿sí? Y que tenemos que estar atentos, ¿está bien? Bueno, esto ya más en la parte general, no de niños y adolescentes, ¿sí? Es más frecuente divorciados y viudos, ¿sí? Menos frecuente en solteros. El estado civil, el grupo con menor frecuencia de casado con hijos. Fíjense la edad de 15 a 24 años nos entra a nosotros según nuestro rango de edad de adolescencia. El suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes. ¿Sí? ¿Cuáles son los médicos? Y sí, en la medicina, ¿cuáles son las medicinas bien específicas respecto a las profesiones, ¿verdad? O sea, médicos que se suicidan, ¿sí? Psiquiatras, otorrinolaringólogos, cirujanos, anestesistas, intensivistas y dentistas, ¿sí? ¿Está bien? ¿Queda claro? Sí, profe, sí, sí. Sí, bueno. Esto ya es en gente grande, no. Esto le puede servir a ustedes para enterarse mejor. A esto sí.
Esto es lo que empezamos hoy a ver, ¿sí? Acá yo estoy citando uno de los mitos, ¿sí? Una de las tantas, perdón, de la tanta cantidad de mitos que hay respecto al suicidio, ¿sí? Que debemos de manejar nosotros como especialistas en salud mental, ¿sí? Todo lo que vamos a hablar acá es mito y realidad. Seguramente ustedes ya conocen algunos de estos mitos y realidades, pero igual es un repaso. Y de hoy, como de hoy en otro examen, entonces es muy probable que salga. Cintia, ¿puedes leer? Sí, sí, profe, espera que voy a estirar más nomás, más grande voy a hacer. Bueno. Mitos y realidades. Mito uno. Las personas que hablan del suicidio rara vez se suicidan en realidad. Y la realidad Realidad. que... Uh, Las personas que se suicidan a menudo dan un indicio o una advertencia de sus intenciones. Algunos uh, estudios señalan que 8 de cada 10 pacientes que se suicidan hablan de ello previamente. Alguien quien piensa o habla del suicidio debe buscar la ayuda profesional. entonces, ¿qué te dice las investigaciones? Sí, los estudios. Que el 80% de las personas que se suicidan de alguna manera avisó. ¿Sí? Pasa que hay que estar atentos también a la forma de avisar que tiene. Estos avisos pueden ser de forma verbal y de forma no verbal. A ver, ¿pueden citarme ejemplos no verbales de aviso de que uno está pensando en suicidarse? Hablo de adolescentes. ¿Cuáles son esos avisos que no te dicen? A ver. Callado, triste. Ya no quiere comer más, apatía, abulia, eh, Esos son síntomas insomnio, depresivos. pero Uno una, tiene que fijarse, deja de deja de involucrarse en actividades que antes eran muy placenteras, anedonia, que también tiene que ver con síntomas depresivos. Se aleja de la gente. Pero acá hay, acá yo voy a citar uno que nos encuentra en CIE 10. Las personas, los adolescentes, empiezan a despojarse de aquellos objetos que les son muy importantes. ¿Sí? Entonces, un adolescente que empieza a no darle importancia a aquello que siempre dio importancia. Supónganse, yo soy un adolescente y para mí lo más importante en mi vida son mis CDs. Estoy hablando de mi época, hoy día ya no es más CD, ¿verdad? Hoy día ya es pendrive. Y yo empiezo a regalar mis CDs. ¿Eso no llamado la atención? Sí, sí. ¿Por qué? Porque eso que tanto yo quería y que tanto valoraba, ya no le valoro más. Mi gran hobby, que era la música, que eran los CDs de música, de rock, de metal, por decir así, ¿verdad? Empieza a regalar. Ni eso ya me interesa más. ¿Entienden? Simbólicamente se está despidiendo. Queda claro. Sí, el otro es dejar de visitar gente querida. Y no hablemos de la pandemia. Está bien. Esas son comunicaciones, esas son advertencias de que uno está pensando en suicidarse. ¿Sí? ¿Quedó claro entonces este mito uno? Las personas que hablan de suicidio rara vez, está mal acá, se suicidan en realidad. Sí, se suicidan. El 80% de las personas que hablan de suicidio se suicidan. ¿Y qué van a hacer si viene un padre, una madre y le dice a ustedes, mi hijo habla del suicidio, pero yo estoy seguro y ella también de que nuestro hijo no va a suicidarse? ¿Cuál va a ser la recomendación de ustedes? A ver. ¿Aló? ¿Qué le van a decir ustedes a esos padres? Y están equivocados, profe. Evidentemente Uh-huh. no, no es ese el pensamiento correcto.
Claro, y pero ¿y cuál va a ser la sugerencia de ustedes? No solamente de vos, Cintia, sino de todos los demás y todas las demás. De mi A parte al ver, menos, profe, de mi parte al menos, profe, que si es que los padres te expresan eso en lo que sería el motivo de consulta, cuando ya se trata de esos signos, por decir así, entonces empezar ya a indagar un poquito más lo que es la parte del entorno familiar y empezar, no gastar todas tus sesiones en evaluación, sino que ahondar directamente ya en como lo que sería el tratamiento. exactamente, ¿sí? Así mismo es. Entonces, los padres crean o no crean que el hijo puede o no hacer el intento de suicidio, ustedes ya saben que hay un porcentaje muy alto de que va a hacer, ¿sí? La vez pasada dijo que se iba a suicidar. Si dijo eso, ¿le hacemos o no le hacemos caso? Y como dijo, ¿quién habló? ¿Misael o Carlos Melgarejo o Carlos Ferreira? Ferreira ahora. Carlos Ferreira, Ferreira que profe. habló de eso. Ajá. Sí. Sí, así mismo es. Intervenimos ya sobre la situación, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le explicamos a los padres? Estamos hablando de psicopatología juvenil, infanto juvenil, de adolescentes. Le explicamos a los padres que debemos de hacer caso a eso que verbalizó, ¿sí? No porque yo quiera como profesional, sino porque todos los estudios te hablan de que si ya verbalizó hay un porcentaje altísimo del 80% de que haga el suicidio, ¿sí? Queda claro, directa intervención y después, una vez que estemos asegurando la vida del paciente adolescente, ahí recién hacemos una evaluación más exhaustiva, ¿sí? ¿Queda claro? ¿Alguna pregunta? No, Sí, profe, todo profe. claro. Queda claro, ¿sí? Con el tema del suicidio nosotros no podemos dar ninguna oportunidad, ¿sí? A que de repente el paciente haga algo, ¿sí? Cuando se nombra la palabra suicidio, ¿se acuerdan lo que la vez pasada estuvimos viendo la intensidad de los síntomas, la intencionalidad y la gravedad, la intensidad de las ideas suicidas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso, verdad? Si te decía, sí, quiero morirme, ¿de qué forma? No sé. Bueno, la intensidad es mínima comparando con alguien que te dice, sí, quiero, me voy a suicidar cortándome o me voy a suicidar tomando pastillas. ¿Entienden? Eso es lo que se evalúa, ¿sí? Bueno, siguiente. 2. El que se ha recuperado de una crisis suicida no lo volverá a intentar. Es el mito. La realidad, cuando una persona que ha intentado suicidarse empieza a sentirse mejor, él o ella todavía se confrontará con problemas y responsabilidades. Esto puede ser muy difícil y puede conducir a un retorno de los pensamientos suicidas. Puede tomar meses para sentirse sistemáticamente mejor y en control. Sí, nosotros una vez es simpática la situación, simpática entre comillas, ¿verdad? No es nada simpática, pero vienen pacientes con ideación suicida o con intento suicida de 24 horas de evolución, ¿verdad? Hace 24 horas que hizo el intento y a las 36, 48 horas ya están mágicamente bien. ¿Qué piensan de eso? ¿Podemos hacerle caso a esa mágica, ¿cómo? A esa sensación donde existe la magia de que el paciente mejoró realmente. No, Ya estoy mejor, no me voy a suicidar, yo pensé mejor y con mi familia y no voy a más intentar. ¿Hay alguien a ver? no, claro que hay que seguir haciendo caso. Sí, sí. Tenemos que hacerle caso. Nosotros a quién le hacemos caso, a quién, al paciente que me dice que está mejor o a la ciencia, a las investigaciones, a los estudios que se hicieron respecto a estas situaciones. A la ciencia. La ciencia. Nosotros le hacemos caso a la ciencia, ¿sí? Y nosotros ya no tenemos que servir básicamente de los aportes científicos en este campo, ¿verdad? Del suicidio. Entonces, vos le decís muchas veces, lo siento, pero hasta que vos no mejores, vas a tener que seguir acá, internado, ¿sí? ¿Entienden? Esa es una ventaja, entre comillas, cuando el paciente es menor de edad,
que los padres son los responsables y por lo general no hay inconveniente en la internación. Algunas veces sí hay inconveniente en la internación, que el adolescente no se quiere internar y que los padres no quieren quedarse internados. ¿Qué se hacen en esos casos? Consejería familiar para explicarle la situación y la gravedad del caso. Uh-huh. Sí, pero no se quiere quedar. No, pero ahí a la justicia ya se va uno. Exactamente. Y ¿se acuerdan que yo le dije la vez pasada si tienen que tener su contacto abogado, especialista en derecho, para que les pueda decir qué hacer? Porque muchas veces con un acta, o sea, con un acta de compromiso en donde los padres dicen que ellos bajo su absoluta responsabilidad le retiran a su hijo o a su hija suicida y que ellos son responsables totales de retirar a los hijos, ellos tienen que firmar. Y nosotros también tenemos que escribir en esa acta o en ese acta que los padres fueron informados acerca del alto riesgo de suicidio. Si están en un lugar donde tienen un abogado, espectacular, le mandan junto al abogado. Pero si no tienen abogado, hacemos esto. ¿Se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de esto? Hacemos enlace con un profesional de derecho que nos guíe. Pero tenemos que tener en cuenta eso. Nosotros no le podemos dar el alta a un paciente adolescente sin la firma de los dos padres. ¿Sí? Profe, Sí. suponiendo en el peor de los casos, por más que se va a firmar un acta y todo, pero los profesionales o nosotros nos damos cuenta que al salir de la clínica, el instituto donde esté internado el hospital, podría pasar algo. Eso ya no interviene la justicia. No, y ahí lo que te digo, que básicamente ese acta, perdón, vos le llamás al abogado para que más o menos te explique qué se hace, ¿entendés? Si hablamos también de menores de edad, enlace con quién tenemos que hacer. ¿Con alguien que se encarga de investigar el hecho o con alguien que salvaguarde la vida de esa persona? Lo segundo. Lo segundo, ¿se acuerdan que se confundieron con la defensoría? La defensoría, ¿sí? Y muchas veces, por no decir siempre, los padres respetan a la parte judicial, ¿sí? Y algunas veces aún ellos saben y bueno, igual conociendo la situación en la cual la defensoría va a actuar, ellos igual le quieren retirar a su hijo y le retiran. ¿Qué evitamos con esto? Al contactarnos con la asesoría jurídica, con un profesional, con la defensoría. Que después los padres, sí, de los padres después vengan y te quieran hacer quilombo. Exactamente. Y siempre es mejor tener algo escrito. ¿Perdón? En caso muy extremo podría ser que a un profesional se lo pueda acusar de mala praxis. Profe. Se te va la voz. ¿Me escuchás ahí, profe? Ahí sí, pero de repente se te iba. No, que en casos muy extremos se le puede acusar al profesional de mala praxis. Exactamente. Cuando el profesional hace mala praxis, si le da el alta, ¿sí? Sin que se firme ningún acta de responsabilidad, ¿sí? Nosotros en ocasiones, yo realmente hace mucho no hago más un acta cuando los pacientes quieren, o sea, cuando los padres quieren llevar a su hijo, porque por lo general, un porcentaje bastante elevado, los padres aceptan la internación, ¿sí? Aceptan. Cuando vos te das cuenta de que un padre, una madre no está queriendo aceptar la internación, vos ya estás teniendo que pensar que tiene que firmarte un acta. Y ahí ya estableces contacto con tu abogado. Yo me acuerdo hace un tiempo tuvimos una nena que tenía ideas suicidas muy fuertes porque su mamá se murió el año antepasado y desde ese momento ella estaba muy depresiva y el papá no conocía la información y bueno, al estar en la evaluación ella se sincera y te dice que sí, que ella tiene intento de suicidio, ¿verdad? Y que ahora persiste en su idea de suicidio.
Entonces yo le dije al papá, señor, tenemos que internarla a tu hija, le dije. Ella está corriendo riesgo. Mira que tu hija a mí me dijo que yo no te cuente, pero yo no puedo no contarte por ética. Ella está pensando en el suicidio. Licenciado, yo tengo que trabajar. ¿Y cómo vamos a mantenernos si yo no trabajo? Sí, está bien, le dije. La cuestión es, ¿qué hacemos con tu hija? ¿Sí? Porque si vos le llevas, yo tengo que informar a la defensoría, le dije. Y mira, yo te pongo acá, en una mano, que la recuperación de tu hijo depende de que vos aceptes o no aceptes, perdón, de que vos aceptes la internación. Y en lo otro tenemos un porcentaje muy importante de que si no se queda internada, ella va a intentar el suicidio. Y te cuento y te repito, ella ya tuvo intentos de suicidio, algo que vos no sabías, ¿verdad? Bueno, y déjame pensar, dale, pensamos un ratito, pues nosotros tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Poder llevarle a tu hija, pero nosotros vamos a tener que hacerte firmar un acta de compromiso y de responsabilidad, ¿sí? Bueno, después de los 15 minutos aceptó la internación. ¿Entienden? Así tenemos que actuar. Porque ¿quién es responsable del paciente? Su padre, su madre, sus tutores. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Bueno. Esto también es algo para tener en cuenta. No porque un paciente sale de su crisis suicida, ya no se quiere, ya la idea de suicidio desaparecieron. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que hasta un año tendríamos que tener seguimiento cercano con ese paciente? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso vez pasada? ¿Sí? Sí, profe, sí. Entonces, con mucho más cuidado con el paciente que tuvo una crisis, que tuvo un intento, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que puede tener otra vez intentos más adelante, ¿sí? A ver. Este pasó del mito 2 al mito 4. ¿Eh? ¿Y el mito 3? Y pasamos nomás. No sé qué habrá pasado, me habré equivocado. Bueno, mito 4. El suicidio se hereda. La realidad, aún no se ha demostrado el carácter genético del suicidio, aunque en una familia donde varios de sus miembros se han intentado quitar la vida, aumenta la probabilidad de que ocurra un nuevo intento suicida, lo que puede calificarse como una conducta aprendida. Ya, y sabemos, y yo ya le dije al comienzo, de que cuando hay psicopatología, ¿hay un factor causante o hay varios? El factor desencadenante. Hay varios factores causantes del suicidio. No es solamente uno, como muchas veces las personas malentienden. No es solamente porque tengo un exceso de trabajo como médico, como enfermera, que yo me suicido. ¿Entienden? Tiene que ver, y habíamos hablado de esto, tiene que ver con cómo me enseñaron a manejar los problemas, tiene que ver con mi autoestima, con todos los factores protectores que vimos la vez pasada. ¿Se acuerdan? Familia, la parte social, saber resolver problemas, tener buena autoestima. ¿Entienden? Entonces, no solamente, y todavía tampoco está demostrado que aquel que tiene familiares suicidas hacia arriba, ¿verdad? Llámese padres, abuelos, bisabuelos, tíos, no porque uno de ellos se suicida, sí o sí la herencia se va a suicidar, ¿entienden? Entonces, ¿cuántos se suicidarían? Ahora, el hecho de que yo tenga antecedentes de personas que se suicidaron o que se intentaron suicidar, y esto es algo que yo le expliqué, eso va a aumentar el riesgo de que yo tenga trastornos mentales. Y esto que les digo, yo creo que ya le dije, pero le voy a repetir. Si yo tengo un familiar que se intentó suicidar, el trastorno que tiene un porcentaje alto de presentarse en mí, ¿sí? O sea, yo tuve mi tío que se intentó suicidar, o tuve mi mamá, o tuve mi papá, o alguien cercano, consanguíneamente hablando, ¿verdad? El trastorno que tiende a aparecer es, número 1, trastorno bipolar, ¿sí?
y también tenemos trastorno depresivo. Entonces, siempre, y ya les dije que tenemos que averiguar suicidio en mis familiares, de arriba, ¿sí? De arriba son mis padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, tíos, ¿sí? Sangre de por medio, no un familiar político. Familiar político no comparte genética conmigo, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Genial. Ah, esto. 5. Solo los que están deprimidos se suicidan. La Mentira. realidad. La depresión es una de las causas principales que llevan a la persona a intentar suicidarse, pero no la única. Entre otros factores asociados al intento suicida está el consumo de alcohol y drogas, baja autoestima, etc. Entonces, no todos los que se suicidan son depresivos, ¿sí? No todos los depresivos llegan al suicidio. Pero pregunto, ¿qué pasa con un depresivo que no es atendido? ¿Qué pasa con mi adolescente que pasa el tiempo y su depresión va intensificándose? ¿Va a haber riesgo o no de intento de suicidio? Bastante Van a ser alto. muy altas las Sí. probabilidades. Totalmente. Entonces, que quede claro esto. Aquellos que se suicidan en un porcentaje importante son depresivos, pero no todos los que se suicidan son depresivos, ¿entienden? Acá está el consumo de alcohol, el consumo de drogas, baja autoestima y otros, ¿sí? Porque algunas veces la persona te dice, seguramente estaba deprimido. No, está con consumo de sustancias. Y el que tiene consumo de sustancias dentro de sus alucinaciones o delirios, se suicida. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí. Sí, Yo tengo profe. un libro que había comprado. A nosotros nos vino a capacitar en su momento vino a un congreso de psiquiatría y en su momento era el presidente de la Red Mundial de Suicidología. Hace poco se murió del COVID, el doctor Sergio Pérez. Y él nos dio a nosotros, pero incontables materiales electrónicos. Y también tenía sus libros físicos y comprábamos también nosotros, ¿verdad? Hay un libro nomás de mitos. Imagínense, 50 páginas de mitos. Voy a ver cómo puedo, si puedo sacar fotos, enviarlo, buscar y para que tengan ustedes, ¿sí? ¿Está bien? Porque hay muchísimos mitos. 6. Mito 6. Solo se suicidan los que padecen una enfermedad mental grave. La realidad. No todos los enfermos mentales se suicidan, ni todos los que se suicidan son enfermos mentales. Personas que aparentemente realizan sus actividades cotidianas de manera normal pueden presentar ideación suicida. Es importante reconocer conductas que indican un riesgo de suicidio. Exactamente. Y nosotros ya vimos la vez pasada cuáles son esos indicadores, ¿se acuerdan? La desesperanza, el aislamiento, familias rotas, familias disfuncionales, alcoholismo familiar, todo eso lleva. El abuso sexual también, ¿se acuerdan que hablamos también del bullying que te puede llevar al suicidio? ¿Sí? Yo el sábado tuve una nenita de 12 años que le refieren por alteración del comportamiento y yo le vi el sábado recién. El viernes le trajeron en psiquiatría, ella le medicó porque ella tiene pérdida de incontinencia, ¿cómo se llama? Pérdida de orina y también habla como una bebé y amenaza con suicidarse. Y estaba realmente muy afectada ese viernes. Se le inició medicación y para el sábado ya estaba más tranquila. Y haciendo la evaluación con la nena empezó a hablar de un maltrato brutal de la mamá hacia ella y hacia su gemela. Un maltrato de años de duración, donde la nena manifiesta que, ¿cómo es? Que me acuerdo. Donde ella manifestaba que su mamá le trataba básicamente como una empleada doméstica a ella y en menor intensidad a su hermano. Entonces, alguito no estaba bien y ¿qué pasaba? Agresión física.
y dice que en unas agresiones físicas, me mostró ella, ¿verdad? La mamá la agarró de los oídos y estiró le zarandeó tan fuerte que empezó a sangrar por el oído, ¿verdad? Y le gritaba constantemente, le pegaba constantemente. En un momento en que ella iba relatando, de repente queda callada. Y se queda callada y pasmada. Y adivinen qué pasó. Y después le voy a decir lo que me dijo. Se empezó a orinar en la evaluación. Estaba recordando a full los maltratos brutales de su mamá y empezó. Se quedó quietita, mirada ahí, tipo, eh, tenía chucho de frío y me dijo, no puedo más hablar. ¿Qué pasó? Le dije, me oriné todo. Y se levantó y lleno de orín. Imagínense lo traumatizada de esta niña. Después se fue al baño, lastimosamente no se pudo cambiar porque vino nomás así, ella seguramente después se fue a bañar, ¿verdad? Después le dije yo, ¿qué pasaría si vos volvés con tu mamá? Me suicido. Ah, ya. ¿Y cómo se suicida una chica de 12 años? Y yo sé qué tengo que hacer. ¿Y qué? Le dije. Espera, te voy a mejorar la pregunta, le dije. Ahora mismo, ¿cómo estás? ¿Tenés o no tenés ideas de suicidarte? Sí. Ya. ¿Y cómo? Y ella mira una de las partes de arriba y dice, ¿viste ese lugar arriba? Sí, bueno, ella a poner una soga y así me ha suicidado. O sea, ¿qué es lo que me está diciendo la niña? Que tenemos que reconocer las conductas, ¿sí? Si nosotros como profesionales en psicología sabemos que el origen del mal está en la casa, ¿le mandamos a su casa? No. No, no le mandamos a la casa. No sé a dónde le vamos a enviar, pero no le mandamos a la casa. ¿Qué pasa si le enviamos a la casa? A ver, ¿qué va a ocurrir? Y puede que se consuma el hecho del suicidio. ¿En qué porcentaje? Altísimo. Siendo que es el lugar donde no quiere ir. Totalmente. Así mismo, ¿eh? Entonces, el día de mañana usted tiene que evaluar todas estas cuestiones, ¿verdad? Las niñas te está hablando, te dice, fíjense la conducta que ella tiene, se orina, está muy traumatizada y te dice, yo vuelvo con mi mamá y me suicido, dice. Me está diciendo claramente, yo no quiero más estar en ese lugar y tiene su gemelita. Pero ¿sabes qué? Me dice, no, yo me quiero ir junto a mamá porque está mi hermana, o sea que ella está preocupada otra vez por la hermana de la gemela. ¿Sí? Es tremendo este caso, es tremendo. Entonces, ahí sí se hace un informe. ¿A dónde hago un informe? Hay dos cosas hay dos variables ahí. Por un lado, se tiene que investigar lo que dijo la nena, los maltratos físicos y psicológicos frecuentes, sistemáticos. Y por el otro lado está que hay que velar por la vida de esa niña. ¿Dónde hacemos el informe? ¿Fiscalía o defensoría? ¿O fiscalía y defensoría? Los dos. Los dos. ¿Por qué? Fiscalía por el maltrato que tuvo, porque es una menor. Exactamente. Y defensoría es justamente para evitar que se consuma, como dijo Cintia, el suicidio. Exactamente. Entonces el informe va a las dos instancias judiciales. Por un lado, fiscalía, porque ahí uno tiene que escribir, ¿verdad? Paciente en evaluación relata hechos de probable. Siempre ponemos probable porque ellos tienen que investigar, ¿verdad? Y van a investigar después con que ellos tienen su forma de evaluar. ¿Quién evalúan a los pacientes maltratados? A ver, a los menores maltratados. En la ¿Eh? cámara GESEL. En la cámara GESEL. ¿Y quién maneja la cámara GESEL? ¿El psicólogo clínico o un psicólogo forense? El forense, pero a pedido de la fiscalía. Exactamente, es un proceso abierto, ¿verdad? ¿Sí? Y es toda una capacitación también el hacer cámara GESEL, ¿sí? Entonces,
Por un lado le digo, esta relata hechos de mucho maltrato y de físico y verbal, ¿sí? Y más abajo le pongo paciente muy traumatizada y por ello fue referido a profesional, no fue así mismo, fue con palabras más técnicas, ¿verdad? Y por ello fue referido a psiquiatría infantil donde inicia medicación. Paciente paciente refiere que ya no desea más vivir con su madre, ¿sí? Entonces, ahí es donde entra la defensoría para que pueda velar por la seguridad de esa niña. ¿Entienden cómo se presenta la situación? Sí, profe. Bueno, ese es mito 6 que nos dejamos un poco de mito 6, pero así. Esto es una estupidez. Dios mío, esto es algo de lo que más se escucha en clínica. A Mito ver. 7. Hablar de suicidio incentiva a que se realice. La realidad. Preguntarle a una persona directamente acerca del suicidio a menudo aliviará la ansiedad alrededor del sentimiento y actuará como un impedimento al comportamiento suicida. La entrevista debe ser directa, pero suave, y sin que la persona se sienta violentada. La persona suele sentir alivio al sentirse entendida y aceptada. Lo que es fundamental es asegurarse de dedicar el tiempo necesario para manejar la situación. ¿Cuánto vamos a dar? ¿De 10 minutos? No. Jamás, jamás. Y yo vi este paciente el sábado a las 11:40. Y mi horario de salida es las 1. Y yo ya me dije acá, y bueno, me dije, pues tenía que salir a las 1, tenía que salir por algunas cosas que tenía que hacer, ¿verdad? Pero uno tiene que darle el tiempo necesario, ¿sí? Uno tiene que caerle bien. ¿Se acuerdan que habíamos hablado en las primeras clases de la empatía, del rapport, de la importancia que el adolescente confíe en vos para que se pueda abrir y contar la situación que le toca vivir? ¿Sí? Bueno, cuando el paciente se siente en ese estado es cuando te va a responder sinceramente, ¿sí? Y la pregunta, ya saben, ¿cómo se pregunta si uno se quiere suicidar? A ver. ¿Cuál es la pregunta que se hace? Ya le dije ya. Y ustedes saben mucho. ¿Tenés pensamientos suicidas en este momento? Ya. ¿Y otra forma? Le hace con voz del profesor. No, una voz dulce, suave, amorosa, tiene que ser la voz. Y mirarle sin intimidarle. Una mirada comprensiva, ¿sí? Que bueno, el día de mañana cuando tengan la materia de entrevistas terapéuticas, eso se enseña, ¿verdad? Esa tiene que ser una clase presencial. ¿Sí? Y la otra forma de preguntar es, siempre en forma directa, en estos momentos, ¿persiste la idea de suicidio en tu cabeza? ¿Sí? Y con chicos un poquito más chicos de edad, la pregunta es, ¿no te gustaría salir de este mundo? ¿No te gustaría descansar de este mundo? Vieron que tienen que buscar palabras adecuadas según la etapa de desarrollo, ¿verdad? Por lo general, un adolescente entiende muy bien la situación, ¿sí? Entonces, hay gente y los mismos padres te dicen, no, dicen, si uno le habla de suicidio, vos le estás, ¿cómo que te dicen ellos? Vos le estás como que diciéndole que se suicide. ¿Y qué es lo que te dice acá la realidad? Que no, que los pacientes se tranquilizan. Hace poco era que una especialista en medicina, yo le conté esto, estaba muy preocupada por si su hija podía pensar en el suicidio. Su hija ya intentó, ¿entienden? Ya intentó y se le contó, no saben todo lo que pasó con esa señora, pobranga, ¿verdad? Entró en crisis, entró en una crisis de llanto que no podía evitar. Y bueno, al final salió, hoy la chica está bastante mejor, ¿verdad? Entonces, nunca dejemos de preguntar acerca del suicidio. Y se acuerdan que habíamos hablado de esto la semana pasada. Con personas grandes, por más que venga a consultar por otro motivo, también tenemos que preguntar sobre la idea de suicidio.
Y no se olviden de que tenemos que estar muy atentos. El preguntarle cómo también va a ser. ¿Perdón? El preguntarle cómo haría el suicidio, cómo se suicidaría. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eh, ¿Hora? ¿Por qué en ese lugar? ¿Sí? Yo me acuerdo cuando vino justamente este doctor Pérez era, no me acuerdo más, Sergio Pérez, ¿sí? Teníamos una paciente que tenía constantes entradas, se internaba por suicidio, ¿verdad? Por suicidio, le hacía todita esta pregunta, pero ahí pues uno va aprendiendo, ¿verdad? Y lo mismo nomás. Después ella siguió con su idea de suicida, pero ella tenía un trastorno de personalidad. Sí, ya, por más que tenía 16 años, ya tenía instaurado el trastorno de personalidad límite, que tiene una característica que siempre están intentando suicidarse. ¿Sí? Y bueno, todo eso tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? Jamás incentivamos a nadie preguntando sobre el suicidio. Romina pregunta, profe, ¿y cómo sería si tiene todas las ideas pero nunca intentó? Persistencia alta de ideas, nunca intentó. ¿Le dejas irse o no le dejas irse? No, No, jamás. Ahí pues está la situación, ¿entendés? No le dejas ir. Y si se va, ya sabes lo que hacer, ¿verdad? claro. Uh-huh. El pensar, ¿saben qué te dicen los adolescentes algunas veces? Yo pienso, te dicen. ¿Y qué pasa? ¿Qué te está atajando? ¿Qué es aquello que impide que tomes la decisión de suicidarte como hace rato ya tenés ideada? Dice, mi mamá, mi hermanito, mi papá, mi novio, mi novia. En cualquier momento se puede enojar una de esas personas y ahí va a intentar suicidarse. ¿Entienden? Si la idea suicida es persistente, no baja, no se le puede soltar. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Yo soy medio masoquista, a mí esta es la parte que me gusta de mi trabajo. trabajar con trabajar con casos así en donde podamos ayudar a los demás a salir adelante, ¿verdad? ¿Sí? Porque el psicólogo tiene diversas habilidades, ¿verdad? A mí un niño chiquito de 5 años, si me traen a evaluar por ansiedad de separación y eso, me va a costar. Pero si me traen uno de 10, 11, 12 años que tiene ideación suicida, paz, ahí me están metiendo en el lugar, wow, muy agradable en el sentido de trabajar. ¿Queda claro? O sea, es mi forma de ser. No sé si por ahí ustedes tienen algo claro respecto a si se sentirían cómodos o cómodas trabajando, no con gente con intentos de suicidio. No sé, una cuestión que se va dando con el tiempo, ¿sí? Bueno, ¿qué dice el 8, Cintia? Mito 8. Mm. El suicidio no puede ser evitado porque ocurre por un impulso. Mm, La realidad. mm. Aunque hay un porcentaje de intentos de suicidio que sí son impulsivos, suelen ser intentos no letales. Ahí está, esa es la cuestión. Aquellos intentos de suicidio impulsivos ocurren por métodos no letales. Me sentí mal, me dejó mi novio, me tomo pastillas. Intento de suicidio ya, ¿verdad? Yo Sí, no sé. Pero sí. la letalidad es alta o es baja. Y, Ahora, ahora, intento de suicidio, me dejó mi novio, me cuelgo. ¿Letalidad alta o baja? ah, alta es. Ah, Todo intento es alto. Todo el que claro. te diga es alto. Las pastillas no son tan de alta letalidad. El cutting tampoco es de alta letalidad. Agarrar una pistola es de alta letalidad. Ahorcarse te asegura que te mate. Yo no tuve un paciente que se hizo. Se cortó las venas, tomó pastillas y se colgó. No murió, pero quedó vegetal. No, no fue mi paciente, fue paciente del hospital.
A nosotros nos lo trajeron, ya no era paciente ni de antes, hizo un intento triple de suicidio. No se puede intervenir jamás con el niño si un adolescente era. Nunca se puede intervenir porque él se quedó, ¿cómo que se llama? Ay, no, Vegetativo. se quedó vegetativo, vegetal se quedó. ¿Sí? ¿Alguien me quería preguntar algo? Ya. Bueno, seguimos más. La mayoría de los suicidios consumados se dan tras meditación durante largo tiempo, es decir, son planificados, por lo que es importante identificar de manera temprana cuando aparece esta fase de ideación para poder apoyar a la persona. Por ejemplo, en ocasiones hay indicadores indirectos, como modificar sin un motivo claro el testamento. Bueno, Sí. yo no conozco una persona realmente en Paraguay que haya hecho testamento. No sé, habría que averiguar un poco con los abogados, si tienen contacto con abogados por ahí, tienen que hablar con ellos, ¿sí? Yo realmente no conozco tampoco. Bueno, entonces por lo general el suicidio tiene su historia, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que ya se está meditando hace mucho tiempo, ¿sí? Y que aquello que parece algo impulsivo, no, en realidad, por lo general, uno estaba ya manejando desde hace un tiempo atrás, ¿sí? Estaba viniendo ya con el pensamiento de suicidarse, ¿sí? Por eso que es importante que nosotros podamos ver aquellos factores de riesgo que la vez pasada ya estamos viendo, ¿sí? Creo que hay otro mito, ya no. Bueno, estas son enfermedades físicas, ¿sí? Cualquier enfermedad física, un factor de riesgo importante. Y acá fíjense, y esto tienen que tener en cuenta, en adolescentes y también en personas grandes, en personas adultas, ¿cuáles son aquellas enfermedades que pueden estar relacionadas con un intento de suicidio? Enfermedades crónicas. A ver, cítenme enfermedades crónicas en adolescentes. Diabetes, Diabetes, ¿sí? Después, hipertensión, hipertensión por lo general no hay en adolescentes. Si hay hipertensión en adolescentes, hay por una cuestión orgánica. Cáncer. Cáncer, ¿sí? ¿Sí? Hay una enfermedad que nosotros ya vimos pacientes que murieron de esa enfermedad, se llama fibrosis quística, ¿sí? ay, Después otras enfermedades crónicas, ¿sí? De enfermedades terminales o incapacitantes. ¿Alguna vez? HBI, ¿Perdón? HBI. También. Hay alguien que no habla, que tiene prendido el micrófono porque escucho ecos, ¿sí? Y aquellas que se acompañan de dolor crónico y que no responden al tratamiento. Nosotros muchas veces nos llaman de oncología para hacer intervenciones porque los pacientes están muy depresivos porque se le diagnosticó una enfermedad oncológica, ¿sí? Y una de las cosas que te dicen los pacientes es que se quieren morir. Pero esa es, si vos te vas o si te llaman cuando el diagnóstico se hace recién, es una reacción natural de la enfermedad, ¿verdad? ¿Sí? Pero algunas veces vos ves el sufrimiento y tenés que ser fuerte de la cabeza para no intentar el suicidio porque realmente es una enfermedad bastante agresiva, ¿sí? Entonces, estas son las enfermedades físicas asociadas, ¿sí? Y mentales. Y fíjense, el suicidio es la primera causa de mortalidad en enfermedades psiquiátricas. Y el 90% de los pacientes que se suicidan, el 90%, hay 10 que no, tienen algún tipo de enfermedad o trastorno mental. ¿Cuáles son estas enfermedades? Ya sabemos. Trastorno del ánimo, ¿sí? Trastorno bipolar, depresión, adicción a sustancias. Ojo con las personas consumidoras de sustancias, ¿sí? Es fácil, entre comillas, fácil para ellos suicidarse. Fíjense, 3 de cada 10 pacientes que tienen problemas de alcohol y de otras drogas se suicidan, ¿sí? Esquizofrenia. ¿El esquizofrénico por qué se suicida?
justamente por sus síntomas, ¿verdad? Perdón, por sus signos, signos y síntomas. Las alucinaciones auditivas que le dicen que se mate, ¿sí? Yo una vez me acuerdo, vino un paciente que estaba, por más que no era esquizofrénico, caminaba para ahí, tenía 16 años. Y era terrible porque él decía que no tenía parte de su cerebro y eso, ¿verdad? Él miraba, justo él tenía amistad con los aviones. Me acuerdo que una vez un grupo de aviones le dijo a él que tiene que matarse, tiene que hacer un sacrificio de sangre para que la humanidad sea más llevadera, ¿no? Para que la vida no sea tan pesada. Directo al psiquiátrico le enviamos, ¿sí? Directo al psiquiátrico le enviamos, ¿sí? Profe, Sí, te quiero comentar algo sí. justamente de ese tema Uh-huh. que pasó en estos días. Mm. Eh, es un conocido de la familia, ¿verdad? Y en su estado, hay uno justo alzó así una foto. Halloween. Sí, Halloween, ¿verdad? Ayer fue esto. No, el fin de semana he visto, bueno. Mm. Y en su estado, estoy preparado para su Uh-huh. y no sé qué cosa más, ¿verdad? Y vio mi esposo y se preocupó por él, ¿verdad? ¿Quién vio? Mi esposo vio, o sea, mi Tu marido esposo. vio, sí, Ah, el estado de su pariente, su pariente. sí, y se quedó así sorprendido y me preguntó qué puedo yo hacer, ¿verdad? Uh-huh. Y siempre él habla de eso, ¿verdad? Pero vos le ves a la persona, a este muchacho, y vas a decir lo que no va a hacer, que nada que ver con eso, ¿verdad? Pero fue así medio, para mí fue chocante porque dijo, estoy preparado para el suicidio ya que los demonios me esperan y cosas así, ¿verdad? ¿Porque qué? Porque los demonios me esperan. A la pucha. Sí, y realmente, y un montón de cosas más con todas sus fotos. Y me Uh-huh. parece así súper, o sea, es casi lo mismo que vos estás diciendo, ¿verdad? Con esa, pero con esa mente suicida, ¿verdad? Pero Claro. vos le ves ahí y él no aparenta ser así, ¿verdad? No aparenta que se va a hacer. No, no, Pero por su conducta, a- por tu conducta te dice que puede o no hacer. y como te digo, no se ve, no se ve tampoco en su conducta, Bueno, pero su conducta en específico acá es lo que alzó en su estado. ¿ya? ¿Entendés? Sí. ¿Y qué hiciste? La verdad que prefiero no meterme. Mi marido sí le dijo, ¿verdad? ¿Qué le pasa? Porque hizo eso. Le dijo Uh-huh. que él no sabe nada, en el mundo existe el mal y que tiene que estar preparado. Mm. Y no habló con ningún familiar. Su mamá le habló a su mamá y le dijo a Ah. su mamá, ¿verdad? Y su mamá le dijo dejarle, ese es su mundo. Bueno, tu marido ya hizo lo que tenía que hacer, lo que correspondía, ¿sí? Está bien, hizo lo que hay que hacer siempre en estos casos es una persona mayor de edad, ¿verdad? Sí, mayor de edad, tiene 25 años. Bueno, mayor de edad, pues ya mayor de edad, o sea, vos le avisar a familiares, también podés llamar a la comisaría, podés llamar al 911, y si vos conocés el lugar donde vive esa persona, le da la dirección a la policía o de repente vos te vayas a acompañar a la policía. ¿Entendés? Todas esas cosas se pueden hacer, ¿sí? Entiendo. Pero el hecho de que, como vos decís, no parece que va a ser, uno, dos, te está escribiendo, me voy a suicidar porque los demonios me esperan. ¿Cuál tiene más peso según lo que estamos analizando o evaluando? ¿Lo que es tu creencia o No, lo que está manifestando esta persona? lo que está manifestando la persona. ¿Por qué? Ya está dando indicios, ya que ya está tirando tic de lo que quiere hacer. Exactamente, y ahí como ya hablamos anteriormente, ¿verdad? Nunca deje de tomar en serio esto, ¿sí?
En guaraní se dice ndamo, ¿cómo en daimo aiche? ¿Cómo que dicen? En guaraní se dice daimo aiche, te dicen, ¿verdad? No Ella creo como que hay. estoy como hay con daimo aiche, te dicen ellos diciéndote no, no va a ser. Pero su conducta te está diciendo que sí, porque está escribiendo todo eso. No sabemos si está delirante, si está psicótico, y ya vemos que la psicosis y la esquizofrenia tienen un alto riesgo, aquellos que tienen la esquizofrenia, de sacarse la vida, ¿verdad? Y él está evaluado por psicología, por salud mental. No, profe, no, no. Yo digo que no porque no. Bueno, con mi marido lo que siempre se discute es justamente por eso, ¿verdad? Porque siempre pasa, siempre hace esas cosas, ¿verdad? Siempre habla, por ejemplo, le dijo a su mamá en aquel entonces cuando empezó el COVID que si a él le agarraba el COVID, él se tiraba del puente, ¿verdad? En aquel entonces. Pero nunca se fue, que yo sepa, nunca se fue. Ya. Una persona, te pregunto, ¿quién me habla? No sos India. No, no, no. No, Lidia soy profe. ¿Quién? Lidia, Lidia. Lichi. Sí, Lidia. ¿Vos pondrías en tu estado me quiero suicidar? No, ¿Esta vida de miércoles que me toca? ¿No vale no, la pena? No. ¿En qué caso vos escribirías eso? Porque si pones tu estado, porque querés que la gente vea. claro. Ah. Ahora, ¿se acuerdan que uno de los temas que vimos hacia el comienzo era personalidad normal versus personalidad anormal? ¿Sí? ¿No será que esta persona está con trastornos mentales y no está siendo asistida? Porque nadie en su sano juicio te diría me quiero matar. ¿Sí? En el 90% no te vas a decir. Profe, Mm, y no puede sí, estar pidiendo, igual es grave, pero no puede estar pidiendo ayuda también. totalmente. Sí, como mínimo una evaluación psicológica psiquiátrica, ¿verdad? O sea, llamando la atención para que yo tuve un caso de un amigo que jugaba Ujú. fútbol profesional conmigo que había puesto algo en el Face, ¿verdad? Y Ajá. le llamo y le digo, che, ¿cuál pidió tu mambo, Leo? Ah, No, puse nomás, déjate de joder, le dije, nadie pone por poner, le dije, déjate de joder, ujú, no, estaba macaneando nomás, Melga me dijo. Con eso no se mm, macanea, le digo, pues no está pudiendo, no puedes poner que te querés suicidar y todo eso, ¿verdad? Pero por eso me pregunto, ¿es una manera de llamar la atención y pedir ayuda indirectamente, ¿verdad? Bueno, Carlos, puede ser, pero fíjate que voto ayuda puede llegar tarde, entonces ahí lo que se recomienda es el enlace con familiares. pero Obviamente viste, es profe, un que ahí Carlos llamado le de... encaró muy de capé. Porque él ¿Cómo? no le consultó si él estaba con algún problema o cosa. Él directamente le atacó y le dijo, déjate de joder, le dijo. Entonces el otro ya no se va a abrir a él. No, claro, No, o por sea, eso. Cintia, yo te resumo nomás, fue largo, ¿verdad? Yo te resumo nomás ya casi todo, ¿verdad? Era un compañero mío cuando jugábamos fútbol profesional y nada, hasta ahora sigue estoy así, ¿verdad? Pero en ese momento nomás supuestamente le estaba hinchando a otras personas, ¿verdad? Pero yo por lo menos personalmente o ninguno de nosotros le hincharía a otra persona poniendo eso en su estado, ¿verdad? Claro, en lo absoluto. Mejor intervenir. Siempre creer, ¿verdad? Bueno, esto seguimos. No sé si está respondido, Carlos. Súper bien, profe. Sí, profe, continuamos Sí. nomás. Esto dejamos porque es de gente grande. Factores de riesgo familiares ya vimos también. Fíjense que también tiene que ver con los adolescentes. Alta carga suicida familiar, abandono afectivo. Esto es así mismo. Cuando tenemos, por más que esto sea en personas mayores, ¿verdad? Cuando tenemos abandono afectivo, cuando nos sentimos desamparados, es un factor de riesgo. Algunos te dicen, o algunas, porque siempre son más las chicas que intentan suicidarse, por eso llegan más chicas junto a nosotros. Te dicen, a mí luego nadie me quiere, ¿sí? Todo el mundo le hace fiesta a mi hermana y a mí no, nadie me quiere. O sea, mamá viene al trabajo y se encierra, papá no habla. Hay un abandono afectivo
que tiene que ver con familias inexistentes, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, ¿sí? Muchas veces ocurre hechos de feminicidio. Si no se interviene sobre la violencia doméstica, puede ser feminicidio, puede ser suicidio. Abusos sexuales. Una nena, le conté yo que era abusada por su papá, tenía ideas de suicidio. Ahora supuestamente está súper bien, yo no le creo. No le creo, y entonces le puse control una semana y con todos los cuidados, ¿verdad? Sí. Acá esto ya hablamos, ¿sí? Acá hay las cuestiones de lo que hablamos vez pasada, ¿verdad? O sea, accidentes vasculares, que derrame, esto en personas grandes, SIDA, neoplasia, que es enfermedad oncológica, enfermedades terminales, trastornos psiquiátricos, fíjense, depresión, bipolaridad que vamos a dar a continuación, adicción a sustancias, esquizofrenia, ¿no? En la juventud. Bueno, esto ya habíamos hablado entonces. Mucho hay que hablar del suicidio, ¿sí? Esto sí, acá sí vamos a ver. El proceso suicida, ¿sí? Es intento de suicidio, planeación suicida, ideación suicida, deseo de morir. Acá esto es lo más, el deseo de morir es lo más básico. Cuando alguien te habla de que desea morir, ya tenemos que preguntar directamente si hay o no ideas de cometer suicidio. Algunos te aclaran, no, yo lo que te digo es que deseo, alguna vez me quiero morir porque es muy fuerte. Imagínate, me aplacé en 3 materias, yo me quiero morir, pero no suicidarme por aplazarme, no. Sin embargo, hay una nena en el hospital que está internada ahora que tuvo intento de suicida porque no está pudiendo rendir buen examen. Y por eso lo que la evaluación en el suicidio es bien individual y los casos son diferentes y totalmente diferentes uno de los otros. Si para mí no es nada aplazarme en 2 materias, hay algunas personas que por aplazarse en una materia intentan el suicidio. Entonces, lo más básico es el deseo de morir. Después indagamos ideación suicida. Después indagamos planeación o planificación suicida. Aquí es el cómo, dónde, cuándo, hora, ¿sí? Y también preguntamos si ya se intentó suicidar, ¿sí? ¿Queda claro? Tenemos Sí, un protocolo que seguir con personas que intentan suicidarse. ¿Sí? Cuando estamos con un paciente adolescente suicida, nosotros tenemos que hacer preguntas específicas, ¿verdad? Tenemos que seguir un protocolo, no es preguntar por preguntar nomás, ¿sí? Y no hagan como algunas enfermeras que te dicen, ay, pero qué linda que sos, qué joven que sos, ¿cómo que te querés suicidar? Tenés que entregar todo tu preocupación y habla muchas veces de Dios, porque eso es lo que le viene bien a ella, pues, ¿verdad? Sin embargo, posiblemente a ese adolescente la cuestión de religiosa no le sirvió mucho de ayuda, ¿verdad? Entonces, yo me acuerdo una vez le tuve que hacer callar a nuestra asesora jurídica. Le dije, en otras palabras, ¿verdad? Volada acá, le quería decir, porque le estaba tirando más puñaladas a a nuestra pobre chica suicida, ¿verdad? Sí, acá no ayuda nada esa cuestión de la vitalidad. Eso de cómo lo que hace esto si sos tan joven. 14 años recién y te querés suicidar ya. ¿Qué le parece? ¿Eso ayuda o no ayuda? no, no ayuda. En lo absoluto. Es más, complica la situación. Y ahí es cuando muchas veces viene la intervención anómala de los padres. ¿En qué sentido? Que los padres hacen comentarios que en vez de tranquilizar, están dañándole más a su hijo o a su hija. El deseo de morir, esto es lo que hablamos, ¿sí? La vida no merece la pena vivirla. Cuando te dicen estas cosas ya tenés que sí o sí, esto es el primero, deseo de morir. No sé si tiene que ver esto, Lidia, con lo que escribió la persona que me dijiste. Para vivir de esta manera lo mejor es estar muerto. Cuando uno habla de esto, sí o sí que tenemos que pensar en ideación suicida. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pensamientos de terminar con la propia existencia y que pueden adaptar de las siguientes formas. Idea suicida sin método, idea suicida con un método inespecífico. ¿Cómo sería una ideación suicida sin método? A ver.
A ver, gente, ustedes son muy vale. Mira, encima iniciamos la semana. Tienen que estar relúcidos, lúcidas. A ver. ¿Cómo? No, yo hablo de ideas, no estoy hablando de conductas, estoy hablando de ideas, por más que la idea es una conducta, ¿verdad? Idea, conducta sin un método específico es, yo quiero suicidarme, ¿sí? No tengo ninguna planificación. Si tocamos el punto B es, yo quiero suicidarme, pero no sé cómo, no sé cuál es el que sí o sí puede asegurar que yo me suicide. Pastillas, pues yo sé de muchas personas que tomaron pastillas para suicidar, si no les resultó, entonces estoy dudando, ¿verdad? O alguna vez el adolescente te dice, yo me quiero suicidar, pero no sé cómo. Y el C es el más grave. ¿Por qué? Porque ya hay método, ¿sí? Perdón, aquí tiene que decir, o planificado tiene que decir. Ideas suicidas con un método específico o planificado. Sí, justamente se parece mucho al C a la B y dije, ¿cuál es la gran diferencia entre ambos? Que acá no tiene que estar la N. Esa nomás es la diferencia. Pero una diferencia muy importante, ¿sí? Cuando yo ya estoy teniendo método, ya una vez, y creo que le dije, le hago un jueguito a la gente. Le digo, acá tenés pistola, acá tenés pastillas, acá tenés automovimiento, acá tenés soga, acá tenés cuchillo. ¿Cuál elegís? Cuando te responden enseguida sin dudar, ya es grave. Ya es grave. ¿Por qué? Porque ya una idea suicida con un método específico o planificado, ya planifica, pues. Cuando alguien tiene ideas y encima ya tiene planificado cómo, eso le agrega más drama a la situación. ¿Queda claro? ¿Sí? Profe, Sí, profe. Sí. Pregunta a prueba de bobo. Vos decís, si te responde enseguida, es grave, pero suponete te responde pistola al toque, ¿verdad? Pero si tarda un tiempo y después te responde pistola, no es lo mismo. Si tiene un lapso así de tiempo en Si responder. hay un lapso de tiempo, todavía no tiene claro el método. Ok, ¿Entendés? ok. Porque O sea, entra en dudas nomás, es dubitativo. Duda, pero no con respecto a su idea de suicidio. Duda con respecto a su método. Al Sí. método, ok. Claro, eso con respecto al método. ¿Sí? Perfecto. Y cuando no te dudas, porque voy a saber. Soga, como esta nena de Sado, si tuviera la oportunidad de atentar otra vez contra tu vida, le pregunté, ¿verdad? ¿Cómo lo harías? Y ahí, ¿ves el techo? Sí, ahí pondría una soga y me subiría. La pucha, ahí te responde enseguida, ¿sí? ¿Queda claro? Entonces, si en el examen sale fase del proceso suicida, son estas tres. De estas tres, ¿cuál es la más grave? A ver. La C. El C. Borren este N, ¿sí? Bueno, y acá te habla todo esto, ¿sí? Acá te habla todo lo que hablamos nosotros. Bueno, el suicidio consumado ya es cuando la persona ya se suicidó, ¿sí? Fíjense la planeación, ya planifica, planeación, suicida, planificación. Ya eligió el método habitualmente mortal, un lugar, el momento oportuno para no ser descubierto. Porque las personas que se quieren suicidar realmente, aquellas que se quieren suicidar, no quieren ser descubiertos en sus propósitos. ¿Sí? Y los motivos que sustentan dicha decisión que ha de realizar con el propósito de morir. Había una serie en Netflix que no sé si sigue estando. Es muy interesante para nosotros, no así para los adolescentes, aunque se trate de las vivencias de adolescentes. Tiene 4 temporadas, se llama 13 razones. No sé si conocen. ¿Eh? ¿Llegaron a ver? Bueno. Yo llegué a ver, pero no todo, profe. Lleguen a ver, traten de ver todo. A mí el último no me gustó tanto porque el actor principal me parecía ya, no sé, no medio... Bueno,
No me gustó ese actor. Sí, Vito. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué sí, Vito? Ah, ya. Y bueno, eh, ahí muestra luego escenas de las personas que se suicidan, ¿verdad? Y te advierte luego la serie, el capítulo cuando empieza te dice, este capítulo contiene escenas de intentos de suicidio, consumo de drogas. Si usted se siente débil o vulnerable, por favor no vea. Cualquier situación que conozca, a favor comunique hacia tal parte, tal parte, tal parte de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, planificación suicida ya es de riesgo, ¿sí? Es de mucho riesgo. El que planea ya, el que planea es más o menos como ustedes y todos hacemos, ¿verdad? Cobramos nuestro sueldo y decimos tanto por ciento de la facultad, tanto por ciento de activo, tanto por ciento de wifi, tanto por ciento comida, tanto por ciento combustible. Bueno, así mismo ya está planificando, ¿sí? Y el intento suicida, a ver, Cintia, ¿puedes leer? Sí, intento suicida, Mm, también denominado parasuicidio, ujú. tentativa de suicidio, intento de autoeliminación o autolesión intencionada. Todos esos Es, nombres tienen. es aquel acto sin resultado de muerte en el cual un individuo deliberadamente se hace daño a sí mismo con el fin de quitarse la vida. Sí, el intento de suicidio o el intento de suicida quedó en eso, en intento. No se llegó a consumar el suicidio. A eso se le llama intento de suicidio y todos estos nombres, ¿verdad? Queda claro. Pero ¿qué te habla o de qué te habla una persona que intenta suicidarse? De que realmente está muy afectada. Por eso nomás ya intentó suicidarse, ¿sí? Y aquí sí viene la palabra. A ver, Cintia. Suicidio consumado Ujú, es el acto deliberado que realiza una persona y que le ha causado la muerte. ujú, Pueden presentarse dos modalidades principales: ujú, el suicidio accidental, el realizado con un método del cual se desconocía su verdadero efecto, o con un método conocido, pero que no se pensó que el desenlace fuera la muerte, no ujú, deseaba por el sujeto al llevar a cabo el acto. También se incluyen los casos en los que no se previeron las complicaciones posibles, como sucede en la población penal, que se ujú, autoagrede sin propósitos de morir, pero las complicaciones derivadas del acto le privan de la vida: ujú. inyección de petróleo en la pared abdominal, introducción de alambres hasta el estómago o por la uretra, etc. Bueno, entonces ¿eh? Cuando hay suicidio accidental, la verdad que esa persona no quería suicidarse realmente, por decir así, ¿verdad? No pensó que iba a llegar a morir, ¿sí? Y en el suicidio intencional ya sabemos lo que puede leer. Es cualquier lesión Infligida. autoinfligida deliberadamente realizada por el sujeto con el propósito de morir y cuyo resultado es la muerte. Sí. Bueno, ya terminó suicidio. ¿Alguna pregunta? Interesante el tema, ¿verdad? Sí, la verdad que es todo un tema, es interesantísimo realmente. Sí, es toda una especialización esto, ¿sí? Es toda una especialización. Y así como los trastornos mentales van en aumento, también los intentos de suicidio van en aumento. Ahora, ahora saben que hay más intentos de suicidio, ¿sí? Yo no le podría decir la estadística. ¿Saben quién maneja las estadísticas sobre el suicidio o su intento de suicidio? El profesor Pedro Servín. ¿Le conocen a él? Fue su profesor de primer curso. No, ese es nuestro profesor genio, Ina. Uno de nuestros profesores genios. Ya, bueno. ¿Algo más acerca de lo que es el suicidio en adolescentes? No sé si di muy rápido o no. Creo, hoy fue un repaso. ¿Está bien como di hoy? Está bien, profe. Genial. Bueno, ahora vamos con un trastorno que también está relacionado con el suicidio si no se realiza intervenciones, ¿sí? El trastorno bipolar. Cintia Macio, bien, vos lees, ¿verdad? Entonces, seguimos Dale, nomás profe. con eso. ¿Tiene su hijo cambios bruscos en el estado de ánimo o en el comportamiento? ¿Se Ujú. emociona o se irrita mucho más que otros niños?
¿Se ha dado cuenta de que su hijo atraviesa por ciclos de altibajos extremos con más frecuencia que otros niños? ¿Afectan estos cambios en el estado de ánimo la forma en que actúa su hijo en la escuela o en el hogar? Algunos niños y adolescentes con estos síntomas pueden tener el trastorno bipolar, un trastorno cerebral que causa cambios inusuales en el estado de ánimo, la energía, los niveles de actividad y el funcionamiento diario. Ya. Ojo que cuando hagamos el diagnóstico de trastorno bipolar tenemos que hacer con mucho cuidado y tratar de alejarnos de lo que hacen las personas que no conocen. Ustedes saben que algunas personas te dicen por decir nomás, ese es bipolar. Y para decir eso tenés que realmente conocer lo que es un trastorno bipolar. Y ahora le lanzo una... ¿Cómo? Lo que pasa es que, profe, normalmente nosotros a diario vemos así que la gente está tranquila, o sea, está feliz y de repente se pone de mal humor, o ese es lo característico de ciertas personas, y decimos entonces que es bipolar. O sea, no sabemos realmente estudiado a cabalidad, ¿verdad? Pero normalmente decimos bipolar a aquella persona de que es argel y de repente está bien y de repente ya se pone argel. Por eso lo que es el trastorno es difícil de diagnosticar, porque puede estar asociado con muchas otras situaciones y presentarse como un trastorno bipolar, siendo que puede ser consecuencia de un estrés postraumático o tiene que ver con otros efectos, ¿verdad? O con, por ejemplo, con efectos del consumo de sustancias, ¿sí? O de repente ser un niño muy hiperactivo y uno dice, este es bipolar, ¿no? Pero la idea mía al hablar de esto es que vean que es delicado hacer el diagnóstico de trastorno bipolar, cosa de la cual ya hablamos semanas anteriores. Este es un trastorno meramente biológico, o sea que tiene una base sí o sí biológica, ¿sí? De un día para el otro se le ocurre aparecer y es impresionante este trastorno. Para mí es uno de los trastornos más crueles, creo que ya le dije, ¿verdad? Donde vos ves que un adolescente está súper estable, súper bien, y de un día para el otro se va para arriba o se va para abajo. Pero esos cambios de ánimo son brutales, ¿sí? Terribles, terribles. Cuando hablamos también de bipolaridad, uno de los trastornos afectivos, inclusive creo que está en el DSM-5. Ya no quiero más leer DSM-5 porque va a venir el DSM-5R, me dijo la pasada Carlos. Es la ciclotimia, que es una alteración también de los estados emocionales, hay una fluctuación del ánimo. Entonces vos también tenés que ver si esa persona es ciclotímica o es bipolar o tiene disregulación emocional, o una persona que no sabe controlar sus impulsos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, a ver, Cintia. ¿Qué es el trastorno bipolar? El trastorno bipolar es un trastorno mental que hace que las personas experimenten cambios evidentes, a veces extremos, en el estado de ánimo y el comportamiento. A veces los niños con trastorno bipolar se sienten muy felices o animados y son mucho más enérgicos y activos de lo habitual. Esto se llama un episodio maníaco. Otras veces los niños con trastorno bipolar se sienten muy tristes o abatidos y son mucho menos activos de lo normal. Esto se llama episodio depresivo. Ocurre debido a causas cerebrales posiblemente genéticas. Se está investigando todavía, ¿verdad? Esos son los trabajos de los psicólogos que trabajan muy de cerca con el cerebro, con el sistema nervioso, ¿verdad? Pero sí ya está claro que es un trastorno, y recién dije, cuya causa es orgánica, ¿sí? Entonces, el trastorno bipolar tiene característica fundamental. ¿Cuál es esa característica fundamental, Cintia? Cambios bruscos en el estado de ánimo, aunque con alteraciones igualmente en la conducta del niño. Entonces, la palabra clave es cambios bruscos en el estado de ánimo, ¿sí? Y cuando estos cambios se presentan, sí o sí afecta el desarrollo de la vida normal. O sea, genera disfunción en la persona. Y por último, ¿qué dice? Afectan la capacidad de experimentar un estado de humor regular y uniforme.
Claro, no puedes tener un estado de humor regular, ¿verdad? Y esto ya habíamos hablado, ¿se acuerdan? Seguí nomás. Trastornos depresivos unipolares. Las alteraciones del humor consisten en una disminución del mismo. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esto? A ver si me dicen qué le dije en su momento. Y a mí me pareció que entendieron muy bien cuando eso. Sí. Ahí está. ¿Sí? Cuando hablamos de depresión unipolar, solamente estamos hablando de que la persona se ubica por debajo de una línea de estado normal o de humor normal, ¿entienden? Y siempre está acá. La persona con una depresión grave es la que siempre está bajando más. Y la persona con una depresión leve es la que está más hacia, su humor está más hacia arriba. Entonces, esto es específicamente un trastorno depresivo unipolar o monopolar. Cuando hay un trastorno depresivo bipolar, hay depresión y hay manía o hipomanía, ¿sí? Obviamente que cuando está con manía y hipomanía no hay tristeza, ¿verdad? Pero va quedando claro, ¿sí? Cuando hablamos de depresión unipolar estamos hablando solamente de depresión. Cuando hablamos de trastornos depresivos bipolares, ahí hay depresión y también hay manía o hipomanía. ¿Queda claro? La verdad que me hizo dudar, yo al menos no entendí muy bien esa parte. Pues esto ya habíamos dado, vamos a llegar otra vez ahí y aplicar. Ok. La depresión ya conocemos. Ustedes ya conocen depresión infanto-juvenil, ¿sí? Sí. ¿Qué es la manía? Presencia de un estado de ánimo expansivo, alegría excesiva, inquietud motora, oposicionismo, irritabilidad ante mínimas frustraciones, alteración del sueño, insomnio, alteración del apetito y locuacidad. En casos severos, presencia de síntomas psicóticos como delirios o alucinaciones. Bueno, y acá una pregunta para todos. ¿Cómo piensan ustedes que se presenta la conducta de una persona maníaca? ¿Cómo se imaginan que una persona maníaca? Ya voy a buscar video para la próxima para mostrarles, ¿sí? Tenemos ánimo expansivo, nuestro ánimo está expandido. Pareciera que arrasamos con todo. Nos sentimos exageradamente felices, con una autoestima brutal. Me siento tan feliz yo, ¿verdad? Que mi autoestima crece y yo puedo desafiar a cualquiera porque me creo la mejor persona en ese momento, ¿sí? Tengo lo que se llama exceso de energía. Tengo inquietud motora, ¿sí? No me quedo quieto. Por eso acá es un diferencial del TDAH. ¿Verborrágico, profe? Totalmente. Ese es uno de los... esa es una de las primeras manifestaciones de la manía. Empieza a hablar rápido. Habla. ¿Sí? Algunas veces lo que dice pareciera como que se le escapa la idea de tan rápido que habla. Se le fue la idea. A eso se llama fuga de ideas. ¿Sí? No duerme. Duermen 2 o 3 horas, pero igual nomás tienen mucha pila. ¿Sí? Locuacidad que tiene que ver con el lenguaje. En ocasiones síntomas psicóticos. Esa es la manía. ¿Sí? Voy a buscarle y le voy a mandar después un paciente maníaco. En video no me voy a mandar, ¿sí? Y la hipomanía es la manía en menor intensidad. A ver. Y no hay síntomas psicóticos. ¿Me escuchas, Cintia? Hipomanía. Mismos síntomas que la manía, pero con menor severidad y exceptuando los síntomas psicóticos. Humor más acrecentado de lo normal. Sentirse mejor y ser más productivo.
¿Hacia la manía o depresión? Entonces, ¿la hipomanía me va a llevar a la manía o me va a llevar a la depresión? ¿Se dan cuenta? Cuando hablamos de depresión, estamos hablando de un ánimo bajo, hacia abajo, tristeza constante. Y cuando estamos hablando de manía, estamos hablando de lo opuesto, una alteración del humor hacia arriba. Estamos muy felices, muy alegres, muy contentos, ¿sí? Tenemos autoestima, pero grandiosa. Nos consideramos la mejor persona del mundo. Increíble. ¿Cómo de estar deprimido a no tener ganas de levantarte, ni a lavarte la cara, ni de cepillarte los dientes? Pasas a ser la persona más feliz del mundo, ¿sí? Así de cruel es esta enfermedad, ¿sí? Queda claro, enseguida de mostrar los criterios. Pero va quedando claro lo que es la manía, la hipomanía, la depresión, ya conocen, ¿sí? Sí, son polos opuestos. Totalmente por lo opuesto. No hay estabilidad en el humor. Los humores son muy inestables, ¿sí? Y acá está el término que vos habías hablado hace rato, Cintia. Ciclotimia. Uh-huh. Cambios bruscos del humor, pero menos intensos. Cambio brusco del humor, lo que vos dijiste hace rato, está bien y de repente está mal. Y esto es siempre, la ciclotimia tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Es muy notorio, o sea, tiene un tiempo específico. Mientras que la manía, la hipomanía o la depresión, yo puedo ser una persona con trastorno bipolar. Yo puedo estar 9 meses, 15 días radiante, o sea, humor normal. Y de la nada me voy hacia una manía o hacia una depresión. O sea que no hay un término, no hay así como decir, no hay un ciclo esperado en el que se presenten los síntomas, ya sea de manía, de hipomanía o de depresión. ¿Me entienden? Yo puedo estar bien estable 3 años y de la nada a la manía, hipomanía o depresión. ¿Sí? ¿Me siguen, gente? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y los demás? ¿O vos nomás? Sí, sí, profe. Sí, profe. Genial, tengo que preguntar, pero no les veo, pues. Esa es, creo que es la única desventaja de lo virtual. A ver, mira, fíjense, estas son las características. A ver. Los cambios de humor en el trastorno bipolar son más extremos, a menudo no provocados y van acompañados de cambios. Sí. Sí, Los síntomas bipolares pueden dificultar que los jóvenes se desempeñen bien en la escuela o que se lleven bien con sus amigos y familiares. Así mismo. Así. Algunos niños y adolescentes con trastorno bipolar pueden intentar hacerse daño o suicidarse. Uh-huh. En la mayoría de las personas el trastorno bipolar se diagnostica en la adolescencia o en la edad adulta, pero los síntomas pueden aparecer antes, durante la infancia. Siempre me gusta poner en el examen, con cierta cascarita. Una, profe. O sea, lo que te digo, bueno, lee nomás el otro y después yo le hago el feedback. A menudo el trastorno bipolar es episódico, pero generalmente dura toda la vida. Híjole, ahí la música, ¿eh? No sé de quién es. Entonces, episódico, ¿qué significa eso? Que se presentan por episodios, pero no en un tiempo así específico. Y como vemos, generalmente es crónico. Es crónico. Entonces, pregunto, cuando alguien fue diagnosticado con depresión, perdón, con trastorno bipolar, y actualmente está estable desde hace unos meses, ¿es probable o no que tenga una recaída hacia la manía o hacia la depresión? Sí. Sí. Totalmente. ¿Por qué? Porque es un trastorno que dura toda la vida, ¿sí? Entonces, los cambios de humor son más extremos. Acá ya hay diferencias con la ciclotimia. ¿Entendés? Cintia, ahora que hablaste de esto. Esos cambios de humor no tienen que ser extremos, pasar de un extremo al otro extremo. Sí, es increíble. Yo me acuerdo una vez, pero hace años, ya hablo de 10, 12 años, vino un muchachito
un muchachito vino vestido para Paraí, el uniforme militar, ¿verdad? Y sí, yo le vi, me acuerdo que yo le vi y viene y se sienta y pasa todo, se encuadra, luego el medio marchando ahí y me dice, yo soy fulano de tal y mi papá es Fernando Lugo. Quiero que sepa nomás y tener en cuenta esto para atenderme bien o si no, se va a enterar mi papá y voy a hacer que te eches si no me atendes bien. O sea, estaba verborrágico, una inquietud motora, no se quedaba quieto, tenía tipo de líos de grandeza. La verdad que en ese momento, ¿se acuerdan de Fernando Lugo, verdad, presidente? El expresidente. Sí. En ese momento no era descabellado pensar que por ahí podía ser su hijo, porque él tenía hijos de acá para allá, iba saliendo cuando eso. A la semana, sí, se le medicó cuando eso. A la semana, pero a la semana, el mismo que vino todo bien pulcro con su vestimenta militar, venía todo con su cabello desaliñado, con la barba crecida, así. Era adolescente, pero tenía ya barba, ¿verdad? Y pasa con la mamá y desde hace 3 o 4 días se encierra se encierra en su pieza, se aísla, no se baña, no quiere salir a jugar, porque jugaba mucho piqui. Llora todo de balde, o sea, a eso se refiere los cambios de humor extremos, ¿sí? Y es terrible, imagínate, o imagínense que una persona conocida de ustedes, que puede ser cualquier persona, ¿verdad? Tenga esta conducta, este comportamiento, ¿sí? Y no tiene un motivo. Esa es la situación. ¿Conocen personas así con cambios extremos en su humor, sin motivos? Sí, yo al menos sí. Pero no es ese de cambio así un poquitito, nomás que un día río y el otro día no. Te hablo de pura pila, energía, autoestima. 1, 2, 3 días después, tristeza, llanto, no quiere levantarse a comer, nada. Hasta ese punto le digo que no. No, hasta ese punto no. Bueno, por eso es difícil hacer diagnóstico, ¿entienden? Y lo que dice aquí, obviamente cuando uno tiene este trastorno va a tener dificultades para relacionarse bien con todos, solamente en la escuela, también en la familia, también en distintos contextos va a tener inconvenientes. Los chicos con este trastorno pueden hacerse daño o suicidarse, ¿sí? Y esto es importante. El trastorno bipolar se diagnostica en la adolescencia o en la edad adulta, pero algunos síntomas pueden aparecer antes en la infancia, ¿sí? Por eso ahí otra vez otra dificultad para hacer el diagnóstico, porque muchas veces uno no se acuerda de su infancia, no se acuerda de que en un momento estuvo muy eufórico, exageradamente alegre y feliz, ¿sí? ¿Queda claro alguna pregunta con respecto a esto? Queda claro, profe. Queda claro. Y volvemos. Bueno, acá tenemos la línea negra. ¿Ven la línea negra, verdad? ¿Sí? La del medio sería. Sí. Y tenemos acá una línea que ondula, ¿sí? Esta es la ondulación normal. Bueno, acá dice variación normal del humor. Yo muchas veces para explicar el trastorno hago mis dibujos a los pacientes, a los padres. Siempre hago más o menos este dibujo, ¿verdad? Esta línea del medio significa humor normal. Esta línea que ondula significa que algunas veces, si teniendo yo humor normal, estoy más contento, otra vez estoy un poquito bajoneado, otra vez estoy re normal, otra vez estoy más alegre, más feliz, ¿sí? Bajoneé porque por situación. Esto es normal, ¿sí? ¿Entienden? Pero ¿qué pasa cuando esa variación es extrema y nuestro humor normal baja mucho? Estamos en un cuadro Depresivo. depresivo. Y según la clasificación también vemos, según síntomas y signos, hacemos la clasificación, ¿verdad? Leve, moderada y grave. A medida que el humor
baja, la depresión es mayor y es más riesgosa, ¿verdad? ¿Entienden? Entonces, si yo soy un adolescente que siempre estoy acá abajo, ¿cuál es mi diagnóstico? Depresión grave. Sí, depresión grave, moderada o leve. Puedo fluctuar, pero que quede claro que el diagnóstico es depresión. ¿Sí? Bueno, ¿qué puede ocurrir? Y les voy a contar el caso que yo ya les comenté una vez. Venía una chica de 14 años de edad que tiene antecedentes de abandono materno por el hecho de que son gente del interior y la madre quería venir hacia aquí, hacia Asunción, para trabajar en la docencia. Entonces ella habla con su mamá y con su papá y queda su hija allá, ¿verdad? Y su pareja, bueno, eran pareja, pero de venir a Asunción se separaron. Esta chica crece con los abuelos, ¿verdad? Y crece bien, entre comillas, sin ningún inconveniente. Y la mamá, obviamente, que se iba cada 2 semanas a su ciudad, iba a ver a su hija, también el papá. Y después, cuando eran vacaciones, sí que le traían a la hija, ¿verdad? Le traían a la hija. Bueno, entonces esa chica desarrolló así ideas de suicidio de la nada, ¿sí? Era una chica que al comienzo costaba mucho sacar información hasta que después se fue abriendo. Y todo lo que era en relación a sus síntomas era acá. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico de esta chica? Depresión. Sí, ¿se acuerdan todos los síntomas depresivos? Tristeza frecuente, anedonia, dificultad para dormir, para comer, para concentrarse, sentimiento de minusvalía, etc. Bueno, y me acuerdo que cuando eso estábamos en una situación caótica en el hospital porque lo del COVID, y me acuerdo que mi jefa tenía que ver los pacientes porque ella básicamente se encargaba de hacer la cuestión de gerencia. Y me acuerdo que ella le vio y bueno, nos quedamos nosotros con la paciente y después le veíamos a la semana mejoró su depresión. Después le dimos a la semana mejoró su depresión. Entonces ahí como iba mejorando su depresión le dimos en 15 días. A los 15, o sea, una semana, 15 días, a los un mes ella estaba, de acá abajo estaba subiendo su humor, ¿entienden? Estaba volviendo al humor normal. ¿Queda claro? Sí, sí, profe, sí. Por la medicación, entró en reserva mi notebook. Por la medicación y por las intervenciones. Y me acuerdo que en una de esas, cuando ya iba a hacer mis vacaciones, el día de mi vacación, o sea, era el viernes y yo salía el lunes de vacaciones, la última vez que le vimos, hablamos con la psiquiatra y dijimos, está muy bien, se está trabajando esto, está bien, 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 bien. Bueno, le vemos de acá a un mes, ¿sí? Y le iba a ver otra compañera porque ya está de vacaciones. ¿Qué pasa? Veo que viene ella con sus padres, pero ella siempre venía así venía vestida así muy normal, adolescente, un jeans y todo eso, ¿verdad? Bueno, y ese último día antes de mis vacaciones le veo con un short cortito, caminando. Y le dije a los padres, algo pasó, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasó? Está insoportable, responde mal, se escapa de la casa, nos dice groserías. Licenciado, anteayer se fue con su amigo, desapareció por horas. No le encontramos, después apareció de la nada. Ayer se fue con otro su amigo. Desapareció. Ay, perdón. Desapareció por horas. Hija de mí. O sea que ella empezó a desarrollar síntomas de manía o hipomanía, ¿verdad? Y me acuerdo que nos sentamos y ya su mirada ya era desafiante, no era ella. Y empezó a putearle empezó a mandarle a la China a sus padres. Pero son unos desgraciados, le decía, qué pucha. O sea, totalmente desinhibida, una agresión verbal contra los padres. Inclusive a mí me agredió, no sé si me agredió, pero se dirigió de mala manera, me dijo,
Vos, licenciado, doctor, ¿qué es lo que vos tanto te crees? Vos me querés ayudar. ¿Y qué es lo que me escuchás vos acá? ¿Y qué es lo que es tu trabajo ese? Vos no me ayudás nada a mí. O sea, ¿qué es lo que pasó con esta paciente? A ver, cuéntenme ustedes. Cambio brusco de humor. Sí. ¿Y cómo y su conducta? Agresiva. Oposicionista Agresiva, desafiante. desinhibida, desafiante, ¿sí? Cumple o no los criterios de trastorno bipolar que vamos a ver enseguida. Autoestima exagerada, oposicionista, ¿sí? Y en su forma de vestir ya veía que estaba ante un cuadro de probable trastorno bipolar, ¿verdad? Después nos sentamos y hicimos diagnóstico trastorno bipolar, ¿sí? Debuta. ¿Qué significa eso? Es la primera vez que estaba con sus síntomas floridos de, llámese, hipomanía o manía. Ella estábamos a punto de enviarle al psiquiátrico porque estaba bastante agitada, ¿sí? Agitada en el sentido de que se movía mucho, parecía que en cualquier momento podía agredir. Y su medicación se le cambió. Nosotros al saber que un trastorno bipolar, y ustedes también van a empezar a saber eso, por más que esté en manía y hipomanía, sí o sí después va a estar depresiva. ¿Queda claro? El tiempo nomás no sabemos cuándo. Yo tenía un paciente también que venía eufórico. Él tenía problemas de, este otro paciente tenía problemas de violencia intrafamiliar, antecedentes, su papá, padre alcohólico. Y, y bueno, yo que hicimos el informe y se le excluyó al padre de la casa, ¿verdad? Igual nomás le quería a su papá, como se le ocurrir dentro de lo que es el ámbito de violencia, igual nomás los padres le siguen queriendo a los hijos, ¿verdad? Y siguen queriendo por una visión anormal de las cosas. Entonces ya crece ya relaciones del niño y la niña. Y me acuerdo que una vez vino su prima de Suiza o de Suecia, no me acuerdo, y con ella vino el novio, un suizo que hablaba bien en español. Y cuando vino este suizo o sueco, no me acuerdo, le dio mucha atención a este muchacho que en ese momento tenía 13 años. Y él vino radiante, estaba feliz, sonrisa de oreja a oreja. ¿Y cuál era el motivo de su bienestar? Era que un muchacho que podía ser su figura paterna por fin se interesó por él. Fíjense qué es lo que le puso maníaco. Y nosotros vamos con el psiquiatra y bueno, doctor, sabemos que esto después va a venir depresivo tras nuestro muchacho. Así mismo, ¿sí? Y bueno, entonces, ese es el trastorno bipolar. Ya queda más claro ahora en algo de hace rato. Sí. Sí, sí. Ya pueden entender mi dibujo. Fíjense que los cambios son extremos, como lo muestran los extremos. De abajo pasamos arriba, pero en forma brusca. A veces y durante mucho tiempo, para que vean cómo este trastorno, ¿sí? Durante mucho tiempo está uno depresivo nomás. Y está depresivo. Y un día para otro, ¡pax! Le agarra la hipomanía o la manía. ¿Sí? Y lo mismo pasó con esta chica. A la chica se le dio su medicación, se le cambió, se le agregó otra medicación. Y como dijimos con la psiquiatra, nosotros sabemos que cuando ella vuelva a su humor normal, porque eso es lo que hace la medicación, ella se va a sentir depresiva por todo lo que hizo. Así mismo. Después entró con mi otra compañera y después yo cuando me reintegré volvió conmigo y lo primero que hizo fue pedirme disculpas. ¿Y por qué? Le dije. ¿Y por cómo te traté la última vez que nos vimos? Ah, ya. No te preocupes, le dije. Forma parte de lo que es el trastorno que te diagnosticamos, le dije. ¿Sabes? Sí, no, ¿sabes que vamos a sacarte esa culpa en ti peor? Tal cual, así mismo. Después, mucho tiempo bien estable y tiene una recaída, ya sea para la depresión o para la manía o la hipomanía. La vez pasada, ¿saben qué hizo? Desapareció de su casa y dejó de tomar su medicamento. Otra vez vino en esa fase agresiva. Y yo le dije algo que no sé si le tocó o no, le dije,
decime un poco, ¿vos estás consciente de cómo te estás comportando ahora? Le dije. ¿Y qué es consciente de que me estoy comportando ahora? Me dice. ¿Y de cómo te sentís ahora? Estoy bien, licenciado doctor. Cuando me dice licenciado doctor, ya sabemos que está en fase hacia arriba. Bueno, no hubo caso. Después a la siguiente ya vino estable y hay otra vez las disculpas, con masitas caseras hechas por ella incluidas, ¿verdad? Que no tenía por qué traerme, pero me trajo, porque así son los pacientes, algunas veces nos agradecen con regalos. Y ahí me dijo, le dije, ¿vos te das cuenta? Le dije, hoy sí estás más estable, hoy te das cuenta vos de lo que pasó contigo hace una semana atrás. Sí. ¿Cómo te hace sentir triste? ¿Y por qué? Y porque yo no quiero actuar así, sin embargo actúo. Sí, le dije. ¿Y sabes qué? Le dije. Para mí es frustrante que vos te sientas así. Le dije. ¿Me siguen, gente? Sí, profe. Sí, profe. Porque esa es la empatía que nosotros debemos mostrar al paciente, que nos interesa realmente. El que sufre el paciente, nosotros somos sus compañeros y que le damos la indicación a sus familiares. Imagínense los familiares. La mamá te dice, estoy reventada, ya no doy más. Porque se sabe que con este trastorno, cuando el trastorno lo tiene un adolescente o lo tiene cualquier otra persona, es un trastorno psicológico muy desgastante para el entorno. Porque vos no sabes, está espectacular, está radiante y de un día para el otro te cambia, te hace un cambio extremo. ¿Sí? Entonces, la familia, y esto va para todos los trastornos mentales, aquel que se encarga de cuidar de las personas con trastornos mentales, hay que cuidar también, ¿sí? O sea que hay que cuidar a aquellos que cuidan. ¿Y quiénes son los que cuidan? Los profesionales y también otras personas, ¿sí? Esto también sucede con las personas grandes que son ya ancianas y por ahí tienen Parkinson o Alzheimer. Terribles. El estrés del cuidador es terrible. ¿Sí? Bueno, vamos a quedar hasta acá, ¿les parece? Bien, profe. Sí, pero esto va a entrar hasta acá. ¿Sí? El trastorno bipolar 1, entonces, en el trastorno bipolar 1, sí o sí hay esto. ¿Sí? Ok. ¿Ves mi dibujito? ¿Ves mi flechita? Ahí al lado de rápida, ¿qué dice, profe? Ciclación, dice. Circulación rápida. Ese Ah, otro tipo de trastorno bipolar que se da en adolescentes, en donde los cambios no es que se dan cada tantas semanas. En una semana pueden tener muchísimos cambios extremos de humor. A eso le llaman ciclación rápida. Ciclación viene de la palabra ciclo. Acá lo que está diciendo que los ciclos de cambio de humor son muy rápidos, así como muestra acá. Ven como acá está el humor depresivo y después recién sube. Bueno, acá no. Acá está así. ¿Sí? Ciclación rápida es compleja. Eso es desafiante para los psiquiatras. Entonces, volviendo, el bipolar 1, ¿sí? Aunque no haya depresión, el bipolar 1 sí o sí tiene que tener manía o hipomanía. Y el bipolar 2 tuvo depresión e hipomanía, pero no manía. Y quedamos hasta ahí, ¿está bien? Esto van a aprender mejor cuando vayan leyendo. Bueno, ¿alguna pregunta? Profe, estos materiales, todo, ¿verdad? Yo pasé ya todo hoy. Hoy ya le pasé todo. Perfecto, gracias, profe. ¿Sí? Bueno, gente. sí, sí, profe. Genial. Bueno, no olviden que estos dos primeros trastornos, nos faltan varios, ¿verdad? Son dos de los que más se presentan. El tercero que vamos a empezar a dar después del examen, vamos a terminar esta parte bipolar y vamos a empezar, pero más rápido, vamos a ver trastorno de ansiedad, ¿sí? Pero ahí vamos a irnos más rápido. Yo me quedé bien en estos dos, en depresión, porque también entra la conducta suicida y el trastorno bipolar, ¿sí? De hoy en noche el examen. Sí, Ya saben cómo es mi examen.
Sí. ¿verdad? No vas a colocar cáscara de banana. Vas a hacer bonito. Nada de bipolar. Profe, Vas a Y dar si- mucho tiempo. Y si Con el- pierde Olimpia, sí, pero Olimpia con cero ya saca mucha cáscara de banana. Mm. Qué malo sos. Ya perdió ya, ¿verdad? Qué bárbaro. Sí, mucho tiempo. 2 horas. ¿Está bien 2 horas? gracias. Sí, ¿La vez profe. pasada cuánto fue? 1 hora y media. 1 hora y media. Bueno, ahora va a ser, supónganse, voy a abrir el examen de 7 a 12 a 23:59, o sea, de 19 a 23:59, y en ese lapso van a tener los 120 minutos para completar, ¿está bien? Genial, profe. No, es que van a entrar a las 7 y van a terminar a las 23:59. Sí, Van a tener 2 horas, ¿sí? sí, 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 sí. Está bien, profe. Y nuevamente la recomendación, cuiden sus megas, su wifi, después qué más. Y eso prácticamente, ¿verdad? ¿Sí? Hay algunos que hacen y después se le pierde información. Ay, eso es gravísimo. Y suele ocurrir, increíble. Por más que se tomen todos los recaudos pertinentes, suele suceder. ¿Sí? Te cuento que a mí ya me ocurrió y entré en depresión después. Con mi examen o no. No, y fue todo un tema, recurrí a la decana y todo, porque realmente no, hasta ahora quiero saber por qué no se guardó mi examen. No se guardó tu examen. No, ¿Y por qué no se guardó tu examen? y no sé, de mil cosas me dieron, pero la decana me convalidó, porque al fin y al cabo, viste que hice, al final hice screen de que sí entregué el examen. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Esto puede ser de servir de experiencia para otros compañeros tuyos. Sí, pero Hagan me eso, puso gente. 3, me puso. Y sí, o sea que no se corrigió, pues, ¿verdad? Pero Y no, qué raro, qué raro lo que decís. Qué falta de Cintia. sí, totalmente. Hasta ahora me recuerdo de esa profesora. Estás con estrés postraumático. Bueno, gente, quedamos así. Fíjense, las 9 terminamos en punto clavado clock. ¿Sí? Dale, profe, nos vemos entonces. Dale, profe. ¿Notaron ya su asistencia? Sí, sí. Genial. Bueno, gente, muy lindo la capacitación del viernes. ¿Quién ganó el premio? Uno que no fue del grupo. ¿Y qué era el Del premio? jueves, una cadena hermosa era que tenía el logo de psicología. Bañado en oro. Era Chore. Bueno, eso puede ser. Yo les pedí a usted para que me den ese regalo. Van a tener que... A Carlos, quítale puntos, profe, quítale puntos, porque tampoco no se quedó en nuestro grupo. Nada, le nada más. No, pero estuvo muy interesante. Realmente, muy interesante. Les felicito porque estuvo muy lindo. Yo que no soy organizacional, se me quedó muy en claro. Al día siguiente estábamos debatiendo con gente que está en la parte administrativa. Y lo que me dijeron es que en nuestro país no es que se pone muy de manifiesto esto del salario emocional. Pero bueno, está iniciando, por decirlo así, esto, ¿verdad? Bueno, gente, nos vemos el lunes entonces, ¿sí? Dale, profe, gracias. Buenas noches. Chao, cuídense. Chao, chao. Hasta luego, por favor.